Nosotros necesitamos renovar nuestra fe, porque nuestra fe tiene que crecer. Nosotros no podemos quedarnos estancados en la fe, tenemos que crecer en la fe. Y el Señor nos da a nosotros una palabra especial para que hoy tu fe sea renovada y tú tengas todavía la esperanza de ver algo nuevo en tu vida. Y tal vez lo nuevo que tú vas a ver no siquiera sea algo nuevo en el sentido de que nunca te ha pasado. De pronto lo nuevo que tú vas a recibir simplemente es la resurrección de lo que tú antes hacías. ¿Cuántos de ustedes anhelan orar como oraban al principio? ¿Cuántos de ustedes anhelan servir como servían al principio? Si usted no tiene ese sentido, hay algo malo que está pasando en usted. Pero nosotros necesitamos anhelar, necesitamos desear estar en ese nivel espiritual donde un día nosotros estuvimos con Dios. Y ya sea por A o por B motivos, usted ha podido perder, ha podido usted despreocuparse, o ha podido usted haber de alguna forma entregado todas esas cosas en manos de las circunstancias para que usted no pueda levantarse. Pero si nosotros creemos en Dios, y tú y yo sabemos que para Dios no hay nada imposible, tenemos la posibilidad hoy de que Dios nuevamente se levante y a nosotros nos dé y nos devuelva lo que nosotros hemos perdido. Amén. Dice la Escritura que Él va a devolvernos a nosotros los años. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe que tú no tienes que hacer nada para pagarle a Dios? Exacto. Usted no está en deuda con Dios. Exacto. Porque usted jamás le va a poder pagar a Dios. Amén. Escuche lo que yo le voy a decir en esta mañana. Usted tal vez dice, yo voy a hacer todo lo posible para poder devolverle a Dios los años que yo no hice lo que tenía que hacer. Las horas que yo no haré, el servicio que no importa lo que tú hagas, jamás vas a poderle pagar a Dios. Amén. Dice la Biblia que Él es el que va a hacer algo por nosotros. Tú nunca vas a hacer nada. ¿Entiende usted eso? Deje que sea Dios el que nos levante. Deje que sea Dios el que haga algo por ti. Él es el que va a restituir los años, el tiempo y todo lo que se nos ha perdido. Tú no podrás recuperar nada. Lo único que tú tienes que hacer es permanecer en Él. Y si tú permaneces en Él, gloria a Dios, yo te puedo asegurar en esta mañana que tu vara va a reverdecer. Tu vara va a reverdecer. Entonces yo necesito que en esta mañana tú entiendas todas estas cosas. Gloria a Dios. Yo quiero comenzar diciéndote que tenemos que reverdecer para dar fruto. Y si quieres le podemos poner el título del mensaje, lo que yo acabo de decir. Abre conmigo el número 17 y vamos a leer un pasaje muy importante. Cuando lo tiene, por favor, me dice amén. Dice la Escritura: luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Dios nos tiene identificado a cada uno de nosotros. Amén. No importa cómo te disfraces, Dios sabe lo que tú eres. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Los pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré. ¿Quién dice que se va a manifestar a nosotros? Es importante que usted entienda que Dios quiere manifestarse. Dios no quiere estar oculto. Dios quiere dejarse notar en medio de su pueblo. A vosotros, versículo número 5 dice, florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Algo muy importante antes de meternos en el mensaje. Dice el Señor, va a florecer la vara que yo escoja. Esto no se trata de lo que tú quieras hacer, sino de lo que Dios quiere hacer contigo. Hay gente que está buscando hacer cosas o que está buscando ministerio. Los que buscan ministerio son los que nunca tienen llamado de Dios. Porque Dios es el que hace las cosas. Él es el que va a elegir. Él es el que va a llamar. Él es el que va a tomar partido en las cosas que a ti te van a beneficiar y en las cosas que tú vas a tener que hacer para la gloria de nuestro Dios. Entonces tú tienes que esperar siempre que sea Él el que escoja, porque ahora nosotros somos los que escogemos y muchos de nosotros nos escogemos nosotros mismos. Dice Moisés, habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Gloria a Dios. Yo no sé si le pegaron, pero parece aquí que le dieron vara a Moisés.
Cada príncipe por las cosas de sus padres. Yo mejor no pido vara porque si no me caen encima. Una vara en total, 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Moisés puso la vara delante de Jehová. Tú y yo siempre tenemos que estar delante de Jehová. Siempre tenemos que estar delante de Jehová. En el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. ¿Cuánto esperó Moisés para ir a ver el resultado de lo que Dios le había dicho? ¿Cuánto? Diga conmigo, un día. Un día. Un día es suficiente para que te cambie la vida si tú estás con Dios. Una hora es suficiente para que te cambie la vida si tú estás con Dios. Un segundo es suficiente para que te cambie la vida si tú estás con Dios. Pero tienes que estar en el tabernáculo y en su presencia. Eso es lo más importante. Así que esto no depende de que hagamos unos planes a largo, a corto o a mediano plazo. Esto depende de que si tú estás en la presencia de Dios, no importa el tiempo que tú te puedas llevar en el mundo natural, en el mundo de Dios Él puede hacer cosas grandes de la noche a la mañana. Porque Dios es poderoso para hacerlo. Para mi Dios no hay nada imposible. Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree tampoco. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios, no hay nada imposible para nosotros. Aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras o frutos. ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué pasó, amado, en esa noche cuando las varas fueron presentadas delante de Dios? Ocurrió algo especial. Ocurrió algo sobrenatural sobre una vara, sobre una sola vara. Y esa vara nos demostró a nosotros el poder que Dios puede hacer. Usted puede imaginarse lo que ocurrió en esa noche. Usted imagínese un palo seco, una rama, algo que usted encuentra tirado. Usted alguna vez por su cabeza puede imaginarse de que ese palo algún día va a dar algún fruto. Usted puede imaginarse, puede tener capacidad para entender eso. Lo primero que usted piensa, no, porque tiene que estar pegada a un árbol. Segundo, el árbol tiene que estar plantado. Tercero, el árbol tiene que tener vida, porque hay árboles ornamentales que simplemente ahora se usan para adorno y son artificiales, pero eso nunca tampoco te va a dar fruto. Pero aquí era algo imposible que pasara, que pudiéramos nosotros ver con nuestros ojos. Y eso es lo que hace Dios, que tú no veas con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Porque tú ante tus ojos tú puedes ser un árbol seco, tú puedes ser una rama seca, pero Dios está viendo el fruto que tú vas a dar cuando tú pases por el proceso de su mano poderosa. Y el hombre necesita entender que no podemos vivir nosotros bajo las circunstancias del mundo natural en el cual estamos, sino siempre nos vamos a ver como nos ve el mundo, como tú te ves. Pero gracias a Dios que yo no me veo como me ve el mundo, ni me veo como muchas veces me veo yo. Yo me tengo que ver como me ve Dios. Si Él me ve a mí dando fruto, yo soy un árbol fructífero. Y dice la palabra de Dios que los cristianos somos árboles fructíferos, plantados en la casa de nuestro Dios. Yo no sé cuántos árboles fructíferos hay aquí, pero que aunque tú veas que tú estás seco en tu finanza, aunque tú veas que tú estás seco en tu matrimonio, aunque tú veas que tú estás seco en el ministerio, Dios te dice por medio de la palabra que vas a reverdecer y que vas a dar fruto. Porque eso no depende de ti, eso depende de Dios. Eso no depende de ti, depende de Dios. El fruto es algo que se produce en el árbol y tú no sabes cómo sale, pero sale. Tú no estás orando diciéndole al árbol, da fruto, da fruto. No, el árbol tiene ese proceso. Dice la Escritura, nadie sabe cómo sale, pero sale. Porque Dios lo tiene así establecido. Y así es el fruto en nosotros los cristianos. Por eso hay gente que lucha, que batalla, que hace cosas, pero nunca tiene fruto. Santo. Porque el fruto es algo natural del Espíritu Santo de Dios. Esto no es artimaña. Esto no es algo que tú lo puedes fabricar en un laboratorio. Esto no es algo artificial. Lo que viene del cielo, gloria a Dios. Y no hay nada ni nadie en la tierra que pueda impedirlo. Por esa razón las cosas sobrenaturales solo le pertenecen a Dios. Tú y yo vamos a hacer todo lo que podamos hacer, pero lo que tú y yo no podamos hacer lo va a hacer Dios. Por lo tanto, si hay algo muerto, Dios lo va a resucitar. Si hay algo caído, Dios lo va a levantar. Gloria a Dios.
¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos reciben esa palabra? Si hay algo que está torcido, Dios lo va a enderezar. Si hay algo que está destruido, Dios lo va a edificar nuevamente. Si hay algo que está enfermo, Dios lo va a sanar. Tiene que tener usted esa convicción y esa palabra de que eso va a pasar. Todos estamos siendo afectados. Habían 12 varas secas, porque la vara de Aarón también no se diferenciaba de las otras. Estaba seca igual que las demás. No sé si usted entiende ese mensaje, pero no importa cómo nosotros estemos siendo afectados y que parezcamos de alguna manera a nosotros. Tú y yo somos diferentes, porque el Dios Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y en medio de esa prueba Dios dice: ponme todas esas 12 varas. Y aparentemente no había diferencia entre ninguna, porque todas eran palos secos. Pero había algo especial sobre una vara. Había algo especial sobre una vara. Y en la tierra, aunque somos 6.000 millones de personas en este mundo, nosotros somos una vara especial para Dios. Gloria a Dios. Somos una vara especial. Tú y yo no somos del montón. Hemos sido separados para hacer algo. Por eso el Señor dice que somos reyes y somos sacerdotes. Y la diferencia entre esa vara es que había un llamado. Un llamado al sacerdocio. Y yo quiero un poquito darte la introducción con el bosquejo de lo que pasaba en ese tiempo, cuando Dios le dice a Moisés que traiga eso. Que el pueblo se había rebelado, el pueblo se había levantado, el pueblo estaba murmurando del ministerio de Moisés. ¿Y sabe lo que decían? ¿Acaso Moisés solamente Dios te puede hablar a ti? Si todos somos santos. Ese no es el título, ni me voy a meter ahí en el mensaje. El mensaje va dirigido a otro, pero le voy a dar el contexto para que usted entienda qué pasó ahí. La gente comenzó a rebelarse contra Dios. La gente quería que Dios escuchara sus demandas y que Dios hiciera lo que ellos querían. Pero cuando nosotros estamos en Dios, nosotros tenemos que saber que en la vida cristiana, aunque es un organismo que tiene una organización, no por eso significa que la iglesia es una organización. Estamos organizados para hacer cosas, pero nosotros somos un organismo viviente. Esto no es una democracia. Gloria a Dios. La vida cristiana no es una democracia. Tú no le dices a Dios lo que tú quieres hacer. Nos reunimos a la iglesia para que Dios se ponga de acuerdo contigo, para tú decirle a Dios lo que tú quieres hacer. Dios dice que hay que hacer una cosa, nos guste o no nos guste, lo tenemos que hacer. Y Dios había elegido a Moisés para hacer algo. Dios había elegido a Aarón para hacer algo. Y ellos estaban inclusive menospreciando lo que estaban haciendo, porque no solamente era todo el pueblo, estaba incluida la tribu de Leví, los que Dios había llamado para servir en el tabernáculo. Estaban quejándose: ay, pero que yo quiero ser como Moisés. Pero Dios le decía: no importa, llévale el agua. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero ser como Moisés, pero estás en el ministerio, estás cargando el arca. No es que yo quiero ser como Moisés. Eso es lo que pasa en el pueblo. Todos queremos un protagonismo. Y la gente está buscando un protagonismo. No tienen ese agradecimiento de que Dios nos haya llamado al servicio. Aunque no seamos como Moisés, estamos nosotros en el ministerio. Amén. Porque el sacerdocio no era de la tribu de Leví. Era solamente de la descendencia de Aarón. ¿Y quién eligió eso? Dios. Puso en consideración al pueblo de Moisés: reúneme al pueblo para ver a quiénes ellos eligen. En la elección de Dios entra su soberanía y entra su sabiduría. Y Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, cuando Dios eligió a este hombre para que él pudiera llevar el sacerdocio sobre sus hombros, el pueblo se levantó contra eso y comenzaron a murmurar de lo que Moisés estaba haciendo. Y entonces tuvo que venir una mortandad para que eso pudiera cesar y el pueblo entendiera que eso muchas veces es lo que a nosotros nos mata. Nos mata la crítica, nos mata la murmuración, nos mata el deseo de protagonismo. Nosotros no tenemos que pelear ni competir con nadie. Si usted tiene un llamado, no tiene que pelear ni competir con el pastor o con el profeta. Si usted tiene un llamado, usted tiene un llamado, gloria a Dios. Y en el tiempo de Dios, Dios lo va a sacar y lo va a reverdecer para que usted lo haga. Ese es el carácter de un cristiano genuino y verdadero, que tiene una esperanza en Dios. Si tú tienes un llamado, el llamado va a hacer que tú saques ciertas cosas que van a confirmar tu llamado. Y Dios tuvo que demostrarle al pueblo
pueblo que en su elección Él no se equivocó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ay, pero este hermano que comenzó bien, Dios no se equivoca, gloria a Dios. Amén. Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. Es probable que haya ciertos hombres que salen a hacer ministerios ellos mismos y fracasan. Y no te estoy hablando de que un ministerio no puede tener un contrapié, un contraste. Estoy hablando de que muchas veces Dios mismo permite que nos sequemos para ver el reverdecimiento en nosotros mismos. Gloria a Dios. Así que esa es otra etapa también en la cual un cristiano puede caer. Pero necesitamos entender ahora que en ese momento en el cual Dios elige para hacer algo, tú y yo estamos determinados a dar frutos. No hay un cristiano. No hay un cristiano que esté unido vitalmente a Jesucristo que no dé fruto. Amén. Ya como que no le volvió a gustar el mensaje. Pero un cristiano que está unido a Cristo naturalmente tiene que dar fruto. A la fuerza vas a dar fruto. Vas a dar fruto quieras o no quieras. Porque si estoy unido al pámpano, como dice Juan, si el pámpano permanece en mí, va a llevar fruto. Automáticamente es así. Entonces, si usted sabe que está en Cristo Jesús, usted no puede ser un árbol infructuoso. Tú no te puedes estar secando. Tú tienes que estar siempre reverdeciendo, gloria a Dios. Se te tienen que ver los renuevos, se te tienen que ver las flores, se te tiene que ver el fruto. Y de eso se trata nuestra vida espiritual. De que la gente pueda ver en ti, gloria a Dios, que Dios está contigo. Cuando ya todo el mundo te ha descartado, cuando todo el mundo piensa que tú estás muerto, es cuando Dios dice, ahora yo te voy a hacer reverdecer. Para testimonio de que yo te elegí. Por eso los ministerios son importantes. Que Dios pueda manifestar de alguna manera que Dios nos ha llamado. Amén. La iglesia necesita manifestarle a los hombres de que es una iglesia llamada por Dios. Tenemos que mostrar algo de que somos una iglesia establecida por Dios. Que no somos una iglesia improvisada, que no somos una iglesia inventada, que no hemos hecho esto simplemente por alguna cuestión personal. La iglesia tiene que manifestarle a los hombres que Dios está aquí y que Dios está agradando de lo que tú y yo estamos haciendo. Por eso Dios nos permite un tiempo para probarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes están siendo afectados por la crisis? Amén. En España casi todos, ¿cierto? Sí, Señor. Económicamente, en cuestiones laborales, hemos sido afectados todos, en una medida o en otra, hemos sido afectados. Y eso como que a nosotros dice, pero si yo soy hijo de Dios amado, no importa, las 12 varas que se presentaron ahí, todos estaban en el mismo estado. Santo. ¿Me está escuchando? Amén. Pero había una vara especial, gloria a Dios. Sí. O sea, yo puedo estar en medio de todas estas situaciones y es probable que me parezca a los demás porque la crisis también me pudo haber tocado, pero yo tengo una palabra de fe y de esperanza de que yo voy a reverdecer en cualquier momento, porque Dios va a hacer que eso ocurra, que eso pase. Y entonces tengo que confiar y hay algo que yo tengo que hacer para que eso pase. Tengo que estar en la presencia de Dios. Tengo que estar en su presencia. Si estoy en su presencia, gloria a Dios, cualquier cosa puede pasar. Si Dios lo tiene estipulado para que pase en ese momento, yo te aseguro que Dios va a pasar. Porque Dios es fiel, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es todo poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, necesitamos nosotros ese poder sobrenatural para poder reverdecer, gloria a Dios. Usted y yo no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Necesitamos el poder de Dios porque Dios quiere manifestarse. Gloria a Dios. Dios quiere manifestarse. Dios no quiere estar con los brazos cruzados. Dios quiere hacer algo por usted y por mí. Está deseando que pase algo en su vida y en mi vida, pero nosotros como que no lo hemos estado buscando. No hemos deseado. Si tú no deseas algo, amado, estamos limitando la operación de Dios en favor de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirnos? Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere sanarnos? Amén. ¿Y por qué muchas veces no ocurre eso? ¿Por qué no lo vemos? Porque no lo deseamos. Porque no lo deseamos. Porque no lo buscamos. Porque Dios quiere hacerlo. Él se propuso siempre bendecirnos. Amado, yo deseo que sea prosperado. Una palabra que vino a través de un apóstol para que el pueblo entendiera que el apóstol estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para darle a la iglesia una palabra de esperanza siempre y de bendición. Yo deseo
salud, así como prospera. Es el deseo del corazón de Dios para nosotros. Entonces quiere decir, amado, que Dios tiene un deseo de que tú y yo estemos reverdeciendo. Dios quiere que tú y yo estemos dando frutos. Dios quiere que tú y yo seamos la diferencia. ¿Lo estás deseando? ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres reverdecer? ¿Quieres volver a las sendas antiguas? ¿Quieres levantarte? ¿Quieres orar como antes? ¿Quieres predicar como antes? ¿Quieres servir como antes? Si ese deseo no está en tu corazón, no importa, amado, lo que uno pueda hacer, nunca va a ocurrir. ¿Me está escuchando? Yo no estoy hablando de que usted va a perder la salvación. Le estoy diciendo que usted puede ser salvo y usted puede irse al cielo, pero aquí en la tierra no va a haber cumplido ninguno de los propósitos por la cual Dios a usted lo llamó a hacer. Y aunque el Señor dice que cumplirá su propósito en mí, el primer propósito de Dios es salvarme, gloria a Dios. Y Él me salvó en la cruz. Y yo estoy contento con eso porque Jesucristo vino para salvar al mundo, gloria a Dios. Lo demás es algo que se provoca, como leyó Abimael hace un momento. Cuando tú caminas en la bendición de Dios, estas cosas te alcanzarán, gloria a Dios. Cuando tú caminas en la desobediencia a Dios, las cosas que dice la Escritura que vienen en contra nuestra nos van a alcanzar también. Entonces no depende tanto de tu salvación, sino depende de tu obediencia, depende de tu actitud, depende de tu deseo de hacer las cosas en Dios. Y si la iglesia no despierta y no entra en esta esperanza de que nosotros vamos a reverdecer, en medio de la crisis de España, la iglesia de Cristo tiene que reverdecer. En medio de toda esta convulsión religiosa, la iglesia de Cristo tiene que prevalecer, tiene que reverdecer. No nos podemos comparar, amado, con los demás. Nosotros tenemos que aprender a ser diferentes. La iglesia ha entrado en un proceso, amado, de corrupción. Ha entrado en un proceso, amado, de confusión religiosa. Ha entrado en un proceso de extremismos y de libertinajes. Pero la iglesia tiene que reverdecer. Si la iglesia reverdece, tú reverdeces. Si tú reverdeces, tu familia reverdece. Si tú reverdeces y tu familia y la iglesia, vamos a ver verdaderamente una iglesia poderosa, impactando al mundo como tiene que impactar. Por eso necesitamos nosotros reverdecer. ¿Qué están viendo en nosotros los hombres? ¿Qué ven en usted? ¿Qué ven en mí? Quejas. ¿Ah? Una de las cosas, gloria a Dios, que el pueblo de Israel cometió como una cosa grande que motivó que Dios mandara esos juicios en ese momento, fue justamente eso. Lea conmigo lo que dice más abajo. Y Moisés puso la vara del testimonio, versículo 7. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés toda la vara delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos la vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos. ¿Está siguiendo conmigo la escritura? ¿Sabe por qué razón usted y yo tenemos que reverdecer? Para que haya un testimonio de rebeldía sobre la gente que no cree en Dios. Cuando usted camina de una manera honesta y correcta delante de Dios, y alguien al lado suyo no lo está haciendo, usted es un testimonio que la gente está viendo. Usted ha reverdecido en este mundo de maldad y de pecado. Usted es diferente por eso. Por eso el testimonio de un cristiano es muy importante. No podemos nosotros, amados, vivir de una manera indiferente a esto, porque la gente tiene que ver la vara que tú eres. Gloria a Dios. ¿Qué clase de vara eres tú? ¿Qué clase de vara eres tú? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Ok? Y haréis cesar sus quejas delante de mí, para que no. ¿Por qué razón nosotros vivimos quejándonos? Cuando usted ha escuchado esa palabra, estamos hechos pedazos. ¿Cuántos dicen aquí estamos hechos pedazos? Yo no he visto a Frankenstein en usted, porque el único que está hecho pedazos es Frankenstein. Pero usted no está hecho pedazos. Usted puede tener problemas, como dijo el apóstol Pablo. Estamos en tribulaciones, sí. En angustia, sí. Estamos perseguidos, sí. Estamos derribados, sí. Pero no estamos destruidos, gloria a Dios. Porque mientras tú estés pasando por el proceso, cualquier cosa te puede tocar. Pero mientras tú estés en Dios, aleluya, hay una esperanza de que Dios se va a glorificar.
¿Y de quién se va a levantar en favor tuyo? Por eso tenemos nosotros que estar permanentemente unidos a Cristo. No nos podemos despegar, amado. No importa que sea tan dura la circunstancia, tú y yo tenemos que permanecer, gloria a Dios. No podemos, amado, nosotros tener un desaliento que nos aplaste. Necesitamos una palabra que nos levante, gloria a Dios. Por eso las noticias, amados, que nosotros encontramos en la Escritura es que no importa cómo o dónde tú estés, tu familia, tu casa, tu iglesia, nuestro ministerio tiene y va a reverdecer. Por eso estamos trabajando para una restauración. Estamos trabajando para una reconquista. Y la reconquista se va a notar cuando tú y yo seamos el fruto que dice Dios que tenemos que ser para que la gente nos desee. ¿Sabe cuándo la iglesia se va a llenar? Cuando la gente nos desee. Yo le estoy diciendo para que usted reverdezca, gloria a Dios. No para que usted se quede como un palo seco, gloria a Dios, sino para que usted reverdezca. ¿Qué testimonio le estamos dando a la gente? A nuestra propia familia que muchas veces nos escucha con quejas, con tanta cosa. Ese es el motivo por el cual nosotros no somos una evidencia. Tenemos que reverdecer. Tenemos que dar un fruto. Tenemos que dar un testimonio. Tenemos que mostrarle a la gente que verdaderamente Dios está con nosotros. O mejor dicho, que usted está con Dios. Porque Dios siempre está con nosotros. Dice la Escritura que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Así que de alguna forma todos estamos en su presencia, ¿cierto? Pero cuando habla de su presencia, está hablando de la característica que decía Elías. Yo en cuya presencia estoy. Él está diciendo, yo que estoy caminando de acuerdo a su voluntad. Yo que estoy haciendo su justicia. No se trata de que estemos siempre en la presencia de Dios porque Él es omnipresente y nos está viendo siempre. Se trata de que tú estés agradado a su presencia. De que Él comparta contigo y te permita entrar en su tabernáculo, en su soberanía. Tenemos que estar en esa presencia para reverdecer. Entonces es importante, amado, que nosotros en esta mañana recibamos la palabra de fe, de aliento que necesitamos para levantarnos. Gloria a Dios. Necesitamos reverdecer. Amén. Juan capítulo 15, versículo número 4. Vamos a leer, amado. Dice la palabra de Dios, permanecer. Hablamos el domingo pasado, amado, de que nosotros tenemos que conquistar, prevalecer, permanecer en mí y yo. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano. ¿Qué dice la Escritura? Por sí mismo usted y yo no somos nada. No podremos hacer nada. Porque el pámpano, si no está unido a la vid, no podemos llevar fruto por nosotros mismos. Así que, amado, esto no se trata de que tú hagas cualquier cosa para poder demostrar que tú eres cristiano. Se trata de que tú permanezcas en Él y tú vas a ver cómo los frutos van a salir por sí mismos. Si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros que la primera cosa que tenemos que hacer para que esa palabra pueda funcionar en nuestra vida es que nos aseguremos de estar permaneciendo con el Señor. Que estemos unificados con Dios. Que estemos viviendo. Que tengamos un lazo vital con Él. Que no solamente sea un lazo almático, que no sea un lazo intelectual que tú creíste, de que tú sentiste, no. Sino que toda nuestra vida esté manifestada por medio de la vida de Jesucristo. Tenemos que permanecer en Él. Por eso cristianos son todos. Todos dicen que son cristianos. Desde que nacen y le tiraron un poco de agua en la cabeza y le pusieron un poco de sal, dicen que eres cristiano. Pero tienes que permanecer en Cristo. La palabra muy práctica del apóstol Pablo: si permaneces en Cristo Jesús, eres nueva criatura. Permanecer en mí significa eso: tener una unión vital con Él, vivir con Él, caminar con Él, hablar con Él, jugar con Él. Amén. Hacer todo lo que tú y yo podemos hacer en el mundo, pero hacerlo con Él. Así que, amado, nosotros sin el Señor no podemos hacer nada. Tenemos que posesionarnos una vez más en esta palabra, porque ese es el resultado del fruto que tú y yo vamos a tener. Ok. El Señor, amado, le revela a Moisés una cosa: lo que solamente Él puede hacer. Le dijo: ve, tráeme las varas, preséntamelas aquí, y tú vas a ver lo que va a ocurrir mañana. ¿Cuántas veces Dios nos ha desafiado a hacer cosas a nosotros? Muchas.
Muchas. Amén. Tú has obedecido esa palabra. Algunas y otras. Algunas sí, otras no. ¿Por qué? Porque hemos dudado de que Dios sea capaz de hacerlo. De hecho, Hemos dudado. Estamos pensando, ay, pero es que si la crisis no pasa, yo en 5 años me voy a tener que regresar. Ay, si la crisis no pasa, yo no sé qué voy a hacer porque se me acaba la paga. Amén. gloria a Dios. Amén. El que la tiene, porque el que no la tiene. Si la crisis no pasa, yo no sé qué voy a hacer porque los clientes se me han ido. Y estamos nosotros mirando anticipadamente el mal que nos puede sobrevenir y no vemos la bendición que nos va a venir del cielo, gloria a Dios. Porque el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista. Y aunque todo el mundo esté muerto, yo tengo un Dios que vive y reina para siempre. Y tengo que mirar lo que Él me dice que yo tengo que ver. Mis ojos tienen que abrirse. Se podrán poner como quieran, se van a poner con color de hormiga, gloria a Dios. Pero yo tengo a un Dios que me va a guardar. Yo tengo un Dios que me va a levantar. Yo tengo un Dios que me va a hacer reverdecer. Yo tengo un Dios que no va a hacer que nada me falte, gloria a Dios. Y me aferro a su palabra para creerlo. Aunque hay tribulación, peste, angustia, no temeré, estaré confiado, dice la palabra. Tienes que tener esa palabra de fe. Por eso tú tienes que aprender a reverdecer con el Señor. Y para reverdecer necesitas tú creerle a Dios. amén. Creerle a Dios. Ven, Moisés, pásame. Moisés dice, ¿qué vas a hacer con 12 varas ahí? Tú no te preocupes, que lo que tú no sabes hacer lo hago yo. Amén. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Gloria a Dios. Siempre nos va a sorprender, como dice el Salmo 65, con tremendas cosas nos responderá. Gloria a Dios. ¿Qué se iba a imaginar Moisés que lo que Dios iba a hacer algo extraordinario? Que un árbol metes una rama de la noche a la mañana y al otro día la rama no solamente estaba verde, la rama tenía flores, estaba adornada, gloria a Dios. Y no solamente tenía los 4 procesos juntos para que nosotros viéramos lo sobrenatural de Dios. Tú sabes que el proceso natural del almendro comienza en enero y 9 meses después tú tienes que coger el fruto. Y a través de ese tiempo tú tienes que ver cómo el árbol va cambiando hasta dar el fruto. Y Dios te demuestra en una sola noche, te hace ver los 4 procesos para que los veas. Reverdeció, botó flores, tuvo renuevo y tuvo fruto, gloria a Dios. Ese es el proceso de Dios. Por eso dice la Escritura que estamos en el tiempo en el cual el segador va a alcanzar al que siembra y al que ciega. Tiene que saber que Dios está acelerando los procesos. Yo le dije que la reconstrucción iba a ser dura, ¿cierto? Iba a ser difícil, ¿cierto? Pero iba a ser acelerada. Aleluya. Sé que va a ser dura, va a ser difícil, pero va a ser acelerada. Porque Dios tendrá que demostrarnos a nosotros que Él está en favor nuestro y de que tú permaneces en Dios. Es un desafío para nosotros. Es un desafío para cada cristiano, para cada familia. Es un desafío para cada ministerio, saber que nosotros estamos reverdenciendo para la gloria de Dios. No nos íbamos a imaginar nosotros que hace 3 años íbamos a estar en una situación como esta. Y después que pasaron todas estas situaciones, tú como que dices, Señor, como que nos equivocamos. Señor, como que no hemos sido llamados, Señor. Pero en este año, gloria a Dios, Dios nos ha demostrado y nos está diciendo, hay un renuevo y hay un retoño que te estoy mostrando. Para que sepas, para que entiendas que yo soy el que llamo, que yo soy el que elijo, que yo soy el que levanto, que yo soy el que promuevo, que yo soy el que bendigo. Y por esa razón nos animamos nosotros al desafío que Dios nos está diciendo, porque estamos en un proceso de restauración total en nuestra vida. El Señor, amado, viene a demostrarle a Moisés que solamente en la presencia de Él las cosas van a pasar. Amén. No intentes hacer nada fuera de la presencia de Dios, que no va a ocurrir nada. ¿Qué te estoy diciendo? Si tú ayunas, si tú oras y haces todo lo que sea, pero tu vida está haciendo o está viviendo contrario a la palabra de Dios, no importa lo que estés haciendo. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. Entienda bien esa palabra, para que diga, pastor, es que yo hago esto. No estoy hablando de lo que tú haces, sino de lo que tú no haces para Dios. Amén. En tu vida personal con Dios, si tú estás caminando recta y honestamente, todo lo que tú hagas te va a ayudar a hacer esas cosas. Pero no por los mecanismos espirituales tú vas a alcanzar y vas a mover la mano de Dios si tú no vives en la justicia de Dios. Vivir en la justicia de Dios es vivir en su presencia. Amén. Y cuando tú vives en tu presencia, mira, aunque no hagas ejercicios espirituales, las cosas te van a venir, gloria a Dios. Porque Dios al que a Dios le agrada, gloria a Dios, Dios le va a bendecir. Amén. Sin exigirle nada, simplemente la complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Dios quiere que tú y yo estemos en esa presencia.
continua, constante todos los días. Por esa razón es un desafío para nosotros ver lo que está pasando. Algo está pasando en tu vida. Algo está pasando en mi vida. Algo ha pasado en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Algo pasó. Gloria a Dios. Pero si vuelvo a la presencia de Dios, tengo asegurada una bendición. Tengo asegurado un renuevo. Tengo asegurado un retoño. Tengo asegurado un fruto. Pero tienes que saber tú en dónde tú no estás caminando en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Necesitamos saber que tenemos que caminar en la presencia de Dios para que las cosas pasen, para que las cosas se nos hagan más fáciles, para que Dios haga el trabajo y no lo hagas tú. Gloria a Dios. ¿Sabes tú que lo que tú puedes hacer en 10 años Dios lo puede hacer en un mes? Gloria a Dios. Tal vez en un día, Amén. tal vez en una hora, tal vez en un chasquido de dedos, porque en las manos de Dios todas las cosas son posibles. Amén. Pero puedes estar muerto. Ya no oras como tienes que orar, o como orabas antes. Ni siquiera lees la Biblia, como algunos que solamente la leen los domingos cuando vienen a la iglesia. Y eso ni la lees porque ni la traes, simplemente la lees aquí. ¿Me está escuchando? Usted puede tener cualquier área de su vida afectada por alguna situación, caído, muerto, desalentado, lo que sea. Y tiene que Dios manifestarse para que esa situación cambie en tu vida. Amén. Si Dios no se manifiesta, no cambia. Pero para que Dios se manifieste, tú tienes que decirle: Señor, manifiéstate, yo quiero estar en tu presencia. Y cuando tú das el paso de estar en la presencia de Dios, automáticamente Dios lo va a hacer. No tendrás que hacer ninguna otra cosa, simplemente el entrar en la presencia de Dios, la vida te tiene que cambiar. La vida te tiene que cambiar. La vida te tiene que cambiar. Si tú tienes un problema con tu esposa, te va a cambiar. Si tú tienes un problema con las finanzas, te tiene que cambiar. Si tú tienes un problema en el ministerio, te tiene que cambiar. Si tú tienes un problema personal en tu salud, te tiene que cambiar. En la presencia de Dios, todo tiene que cambiar. Nada queda igual en la presencia de Dios. Tenemos que ser afectados por su grandeza. Tenemos que ser afectados por su poder. Tenemos que ser afectados por su santidad. Así que en cualquier área de la vida tú necesitas volver a la presencia de Dios. Ok. Gloria a Dios. La vara que Dios usó con Moisés cuando estuvo con el faraón, pasado el tiempo se secó, pero Dios la volvió a usar y la hizo reverdecer. Gloria a Dios. Tienes que seguir viviendo con Dios, gloria a Dios. Porque no podemos vivir de las cosas pasadas. Son buenas para recordarlas, pero no puedo decir: ay, es que yo allá hacía, ay, es que a mí me pasaba aquí. ¿Qué estás haciendo ahora? Es la pregunta. Amén. ¿Cómo está tu vara? ¿Está seca o está reverdeciendo? ¿Está seca o está dando flores? ¿Está seca o tiene renuevos? ¿Está seca o está dando frutos? No importa lo que tú hayas hecho en el pasado ya está escrito, tenemos que ver ahora. Por eso Dios trajo la vara de Moisés y la volvió a hacer tomar vida, para que entendamos nosotros que en las manos de Dios, aunque nosotros hayamos fracasado por alguna circunstancia en la vida, yo puedo volver a reverdecer. Pero tengo que activarme nuevamente con Dios. Tengo que ir a su presencia. Por eso que la iglesia tiene que caminar en esa dirección para vivir permanentemente. Mira la iglesia primitiva. ¿Cuántos años se sostuvo con un poder y con una unción sobrenatural? Llega la unción a una iglesia 5 días y al mes ya no tiene nada. ¿Cierto o no es cierto? Llega a ti, tú vas a un congreso, tú sales de ahí que en 3 días tú sales como Superman. Reverdeciste, gloria a Dios, sales ahí. Pero después de una semana, ¿cómo estás? ¿Por qué nosotros actuamos o somos de esa forma? ¿Por qué no permanecemos verdes? ¿Por qué no permanecemos dando fruto? ¿Por qué no somos como la vara de Aarón? ¿Cuántos son sacerdotes aquí? Estoy hablando del sacerdocio de Jesús. Somos reyes y somos sacerdotes. Tú tienes la promesa de la vara, aleluya, porque era la vara de la señal del llamado sacerdotal. Y todos los cristianos tienen ese llamado. Aunque no te pongas una toga y aunque no te pongas ninguna cosa para que tú seas un sacerdote, tú eres un sacerdote del Dios Altísimo en la tierra. Y tú necesitas entender que tú eres la vara de Dios. Dios
quiere mostrarse por medio de ti. Dios quiere mostrarse por medio de los cristianos. Pero estamos iguales que los demás. Nos parecemos a los demás. Porque no hay nada que pase en nosotros. Y nosotros tenemos que provocar que esas cosas sucedan. Gloria a Dios. Entonces, amado, tú y yo somos un testimonio diferente. Tenemos que estar de alguna manera afectando al mundo en alguna área. Nosotros no podemos quedarnos quietos. Aleluya. Tenemos que hacer algo más. Gloria a Dios. Dios va a acelerar el proceso en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos se han sentido desesperados? Angustiados, asfixiados, como dicen, yo ya no aguanto más. ¿Alguno de ustedes se ha sentido como yo? Pero nosotros llegamos a un límite en el cual como que le decimos a Dios, Señor, ya no aguantamos más. Necesitamos ver algo diferente. Y sabes que esa es la única forma por la cual Dios va a operar cosas grandes en tu vida. Es cuando tú le digas, Señor, yo ya no puedo. Y para lograr eso me va a costar. Dios dice, no te preocupes que yo voy a acelerar ese proceso. Pero yo quiero verte reverdecer. ¿Cuántos quieren reverdecer? Es la pregunta. Si tú quieres reverdecer, Dios va a acelerar el proceso. Dios va a acelerar el proceso. Y si tú sabes que Dios va a acelerar el proceso, yo te estoy hablando de que tú mañana puedes comenzar a orar nuevamente como orabas antes. Pastor, me va a costar 100 años. No, de la noche a la mañana la vara reverdeció. Simplemente tú tienes que disponerte, entrar en la presencia de Dios y vas a orar como orabas antes. Vas a leer como leías antes. Vas a predicar como predicabas. Vas a servir como servías antes. Pero necesitas tú entrar en ese proceso de Dios. Dios no va a hacer nada por nadie que no lo quiera. ¿Me está escuchando? Dios no va a hacer nada por nadie que no lo quiera. Dios es soberano, pero Dios también respeta nuestra voluntad. Porque esto no es con espada ni es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si tú lo quieres, no quieres. Dios no va a hacer nada y yo tampoco. Porque es así como Dios trabaja. Dios quiere que tú le digas, Señor, trabaja en mí. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Cuántas veces cantamos ese coro? Yo soy el vaso, Señor, tú eres el alfarero, haz de mí lo que tú quieras. ¿Cuántos cantan eso? Sin embargo, cuando te dije que hagas algo, tú te rebelas. Eres desobediente. Murmuras, criticas. ¿Cómo le bendices a Dios? Haz conmigo lo que quieras. ¿Me está escuchando? Amén. Cuando tú le dices, haz conmigo lo que quieras, tú estás dispuesto a morir. Amén. Y sabes que muchas veces Dios nos hace secar simplemente para demostrarte a ti y a mí que a veces es necesario vernos así para que después nos veamos nosotros reverdecer por medio de su mano poderosa. Amén. ¿Sabes que la única forma en que tú conozcas al Dios que sana es que tú estés enfermo? Así es, gloria a Dios. Vas a conocer al Dios que provee cuando tú estés pelado. Gloria a Dios. No vas a conocer al Dios que provee, sino cuando tú no tengas nada y tú estés arañándote de las paredes. Entonces Dios, ahí tú no vas a conocer al Dios que provee. Amén. Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Pero no puedes tú hablar del Dios que sana cuando tú nunca lo has experimentado. Y a veces Dios nos hace secar simplemente para hacernos reverdecer. La gente pregunta por qué existe la maldad. La maldad existe simplemente para que la gente conozca al Dios de bondad y de justicia que nosotros tenemos. Por eso es que la maldad existe. ¿Por qué existe la maldad? Si existe Dios no existiera eso. Dios justamente la permite para que la gente compare y sepa que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, que Él está por encima de las circunstancias, para que la gente entienda que a veces es necesario mostrarse de esa forma para que podamos valorar al Dios que nosotros tenemos. Y tú y yo tenemos que saber que a veces pasamos por esos procesos simplemente para demostrarnos Dios de que tú y yo lo necesitamos para poder obedecer. ¿Sabes tú que Pablo y Pedro fueron dos varas que Dios usó? Y tú dices, tuvo más gloria Pablo, ¿cierto? Que Pedro. Pero la cosa es al revés. Con Pablo tuvo Dios que trabajar más que con Pedro. Pablo estaba lleno de su conocimiento, de su sabiduría, de su intelecto. Pedro, al ser un hombre sin letra y sin vulgo, dice, Dios, este me es mucho más fácil, gloria a Dios, mira lo que hizo. Un vaso poderoso. Con el otro tuvo que trabajar. Y a veces nosotros cuando tenemos más cosas somos más rebeldes, resistimos más la obra de Dios. Entonces, ¿qué es más fácil, amado, de desaprender? ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Por eso le dijo, el que se cree ser sabio, hágase ignorante, para que Dios pueda trabajar mejor. Ese es el gran problema de nosotros.
que nos la sabemos todo. Que creemos que todas las cosas tú ya las vas a resolver con lo que tú tienes, con tu dinero, con tu intelecto o con lo que sea. Pero resulta que en Dios todo eso es basura. El único que es capaz de llenarlo todo en todo es Dios. El único que es poderoso para darnos mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos es Dios. El único que nos va a dar vida cuando estamos muertos es Dios. El único que nos va a resucitar a nosotros es Dios. Así que cualquier área en que tú estés viviendo, ya sea en tu área financiera, en tu área familiar, en tu área ministerial, en tu área económica, en lo que sea, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a resucitar. Gloria a Dios. Tenemos que resucitar. Gloria a Dios. Ok. Dios llamó a muchos vasos, a muchas vasijas, a muchos árboles para hacer grandes cosas en la tierra. Pero hay una palabra que está en Ezequiel, hermano, que yo quiero que usted conmigo la lea para terminar esto. Ezequiel 37, lee conmigo, por favor. Ya usted sabe cuál es ese capítulo, ¿cierto? Amén. Aleluya. ¿Es su capítulo favorito, parece? Aleluya. Dios le habla mucho a través de ese valle. ¿Lo tiene usted? Nosotros vimos cómo la vara de Aarón reverdeció. Pero aquí hay un pasaje en el cual Dios, ya sea alegórica, figurativamente o como sea, Dios nos está diciendo algo sobrenatural que va a ocurrir y que puede ocurrir. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Pero lea ahí esa parte que es muy importante. Pero eran ciertos. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Cómo estaba la vara de Aarón? Seca. No había oportunidad para que ocurriera nada, menos para que diera un fruto. Acá dice la escritura que el profeta va y Dios lo lleva en el espíritu a ese lugar, y dice que había huesos por donde quiera, había muchísimos huesos. Pero no solamente eran huesos, estaban secos en gran manera. En otras palabras, no había oportunidad de que algo de eso tomara vida. ¿Me está escuchando? Amén. Mire usted lo que Dios puede hacer con usted y conmigo. Aquí no hay un valle de huesos secos. Usted ni siquiera es un árbol cortado, que es una rama seca. Usted y yo somos hijos de Dios, que tenemos el aliento de vida del Espíritu Santo de Dios. Si Dios hizo con un árbol, hizo eso. Si Dios hizo con un valle de huesos secos, le dio vida. ¿Cómo no nos va a dar a nosotros, que somos sus hijos y que tenemos todavía la primicia del Espíritu Santo? Entonces usted y yo tenemos todavía, amado, una capacidad superior para hacer grandes cosas en Dios. Usted tiene que esperar todavía a hacer grandes cosas en Dios. Tiene que levantarse en esta mañana. Mira lo que dice la escritura. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le pregunto a usted, si tiene problemas económicos, ¿saldrá usted de esa crisis? Amén. Gloria a Dios. Solamente uno tiene crisis y los demás todos están prosperados. Gloria a Dios, estamos en una iglesia. ¿Tiene problemas en su hogar, con su esposo, con sus hijos? ¿Cree usted que eso se va a terminar? ¿Ah? Amén. ¿Tienes problemas en tu ministerio, con tu salud o lo que sea? ¿Tú crees que eso se va a acabar? Le preguntó eso al Señor, al profeta: ¿tú crees que esto puede vivir? A los ojos humanos es imposible que esas cosas pasen, ¿cierto? Amén. Y eso es lo que tú ves, la imposibilidad. Yo veo la imposibilidad con mis ojos, pero mis ojos espirituales no están viendo la imposibilidad. La imposibilidad no es nada más que la oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida y en mi vida. Eso es la imposibilidad humana. Por eso no puedes mirar la imposibilidad, sino mirar al Dios que tú tienes, que es poderoso para cambiar esa circunstancia. Y Dios le pregunta al profeta: ¿tú crees que esto va a vivir? Dios te desafía en esta mañana a creer. Dios te desafía en esta mañana a llevar una vida espiritual diferente. Pastor, esta iglesia va a crecer. ¿Qué dice usted? ¿Tu vida ministerial va a crecer? ¿Tus finanzas van a crecer? ¿Tus problemas se van a terminar? Tienes que tener la palabra que tuvo el profeta. Yo no sé si se lo dijo
saben que Dios puede cambiar eso. Amén. Pero no tenemos que tener la duda en el corazón. Tenemos que estar seguros, Señor, tú lo vas a hacer. Gloria a Dios. Estoy seguro de que tú lo vas a hacer. Porque si tú le diste a una vara, le diste vida y le diste fruto. Porque si tú le diste un valle de huesos secos, le diste tendón de carne y aliento de vida, ¿cómo no lo vas a hacer conmigo que todavía estoy vivo? Aleluya. Que todavía tengo esperanza, que todavía tengo el Espíritu Santo, que todavía yo tengo la capacidad de ver tu mano poderosa manifestar en esta tierra. ¿Cómo no lo vas a hacer conmigo? ¿Cómo no lo voy a hacer contigo? ¿Cómo no lo vas a hacer con su iglesia? Aquí no había llamado, aquí no había fundamento, aquí no había nada. Simplemente eran huesos, huesos y más huesos. Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Pues entonces Dios le dice al profeta, pues yo te desafío ahora. Si tú crees que esto va a vivir, si tú crees que esto va a resucitar, profetízale a Jesús. Amén. Así es, Espíritu Santo. Te levantas por la mañana tú diciendo, Señor, esta crisis yo la condeno en el nombre de Jesús. Y digo que las finanzas vienen, que el trabajo se me abre. Tú profetizas eso por la mañana. Tú declaras eso cuando tú oras. Tienes que profetizarle a la circunstancia adversa. Tienes que tener la capacidad de decir, Señor, yo no estoy orando, pero yo me levanto y voy a orar 10 horas. Voy a leer la Biblia más que nunca. Voy a servir en la iglesia como nunca. Voy a hacer tu voluntad como nunca. Voy a ofrendar y a diezmar como nunca. Tienes que profetizarle a las circunstancias. ¿Y qué profetizar? Declarar por tu boca. Por eso dice el Señor que nosotros tenemos que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Tienes que declarar lo contrario. Tienes un dolor, pero estoy sano en el nombre de Jesús. Tengo crisis, tengo problemas con mi esposo, pero lo voy a solucionar en el nombre de Jesús. Algo va a hacer Dios. Algo va a hacer Dios. Señor, lo cambia o te lo llevas, pero algo pasa. Algo tiene que ocurrir. ¿Cierto o no es cierto? Así tienes que orarle a Dios. Y vas a ver que algo va a pasar. Algo tiene que ocurrir en la iglesia. Algo tiene que ocurrir en la iglesia. O cambiamos, Señor, o llévatelo todo y tráeme gente nueva. Pero algo tiene que ocurrir en la iglesia. Algo tiene que ocurrir en tu casa. Algo tiene que ocurrir en tu espíritu. Tienes que profetizar en las circunstancias adversas. No hay que quejarse tanto. No hay que quejarse tanto. No hay que lamentarse tanto. No hay que mirar las circunstancias. Hay que mirar lo que Dios puede hacer en favor tuyo. Y eso depende de su voluntad y su soberanía cuando tú te pongas de acuerdo con Él. Y profetices. Como le digo, profetízale esos huesos. Profetízale, profetízale, profetízale. No espere que venga un profeta para hacerlo. Pastor, vamos a profetizar, entonces tráigame al profeta tal. El profeta en la tierra eres tú. La palabra la tienes que cambiar tú. La circunstancia tiene que salir de tu boca. Cuando tú profetices esas cosas tienen que pasar. Tienen que pasar, gloria a Dios. Porque Dios se puso de acuerdo contigo. Dios le dijo, si tú estás de acuerdo conmigo, ¿tú crees que eso se va a resucitar? Sí. Pues entonces profetiza. Tienes que estar de acuerdo con Dios. Si tú dudas, nunca va a ocurrir. Puedes llorar, puedes patalear, puedes hacer todo lo que sea pero si tú dudas, nunca va a ocurrir. Tienes que estar seguro de que eso va a cambiar. Y para eso hay un deseo importante en tu corazón que tiene que salir. Gloria a Dios. Le digo al Señor, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, gloria a Dios. Aquí viene una parte importante. ¿Qué dice ahí? Oí palabra de Jehová. Oí palabra de Jehová. Porque ciertamente cuando yo tengo que decir una palabra, la tengo que decir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no puedo ir en mi nombre, tengo que ir en el nombre del Señor. Y cada vez que profetice tengo que estar seguro que Dios me está diciendo y en esa palabra voy a tener bendición. Y por eso tengo que profetizar. Tengo que declararle a la circunstancia en el nombre de Jehová. Cambia, cambia, cambia. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Tu vida va a cambiar. ¿Sabes por qué creo que tu vida va a cambiar? Porque estoy profetizando para que esta iglesia cambie. Estoy profetizando para que esta iglesia crezca. Estoy profetizando para que esta iglesia madure. Estoy profetizando para que esta iglesia se establezca. Por lo tanto, si la iglesia cambia, tú vas a cambiar. Pero los que están aquí van a cambiar. Les guste o no les guste.
espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? El Espíritu del Señor. Para vivir necesitamos el Espíritu del Señor. El Espíritu de vosotros y el mío tiene que estar unificado al Espíritu de Dios. Esa es la permanencia a la vida. Si nosotros no trabajamos para mantenernos unidos, no podremos florecer ni reverdecer. Y yo estoy profetizando que los jóvenes van a reverdecer. Estoy profetizando que la alabanza va a reverdecer. Estoy profetizando que el ministerio profético va a reverdecer. El ministerio del evangelista va a reverdecer. El ministerio apostólico va a reverdecer. El ministerio del maestro va a reverdecer. El ministerio del diaconado va a reverdecer. Van a reverdecer los ancianos. Gloria a Dios. Necesitamos creer que va a reverdecer. Amén. Y va a ser de la noche a la mañana. En el nombre de Jesús. Yo no voy a esperar 10 años, porque en 10 años tal vez yo ya no esté. Yo quiero verlo como Moisés al otro día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero verlo mañana, usted caminando de una manera diferente. Yo quiero ver mi vida siendo diferente mañana. Amén. Mañana, no después de 5 años, mañana. ¿Cuántos aceptan ese desafío? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Así es. ¿Cuántos lo creen de verdad? Sí, Señor. Dios mío. ¿Usted cree que mañana puede ser diferente? Amén. Si usted tiene ese deseo, yo le aseguro que mañana usted va a ser En el nombre de diferente. Jesús.